Historia 1. Había algo inquietante en ese pueblo. No estaba en los mapas principales y apenas aparecía mencionado en las guías turísticas. San Esteban de la Colina era un pequeño asentamiento en las montañas, rodeado de bosques espesos y caminos serpenteantes. Llegar allí era complicado, pero si alguien lo lograba, los habitantes lo recibían con una sonrisa extraña, casi mecánica. La historia comienza con Marcos, un fotógrafo documental que había oído rumores sobre el pueblo. Le dijeron que en San Esteban ocurrían cosas extrañas, desapariciones, luces en el bosque y un silencio perturbador que se adueñaba de las calles al anochecer. Buscando inspiración para su nuevo proyecto, decidió pasar una semana en el lugar. Cuando Marcos llegó, el pueblo parecía encantador, aunque algo anticuado. Casas de madera crujiente, calles adoquinadas y una iglesia vieja que dominaba la plaza central. Pero lo que más le llamó la atención fue la colina que se alzaba al norte. Sobre ella, en lo alto, se encontraba una vieja casa, casi en ruinas, rodeada de un aire de abandono. ¿Quién vive allí?, preguntó al dueño de la posada donde se hospedaría. El hombre, un anciano delgado llamado Don Amador, se puso tenso. Esa casa lleva años vacía. No es lugar para curiosos, joven. No se acerque, es mejor así. Marcos intentó sacar más información, pero el anciano no quiso decir nada más. Sin embargo, su curiosidad estaba encendida. Explorando el pueblo, Marcos notó que los habitantes parecían esquivar la colina. Ninguna casa miraba directamente hacia ella, como si todos quisieran evitar recordar su existencia. Los niños ni siquiera jugaban en el camino que llevaba a la cima. Esa noche, mientras revisaba las fotos que había tomado, escuchó algo fuera de su ventana. Un susurro. Abrió las cortinas y vio la figura de un niño parado en la calle, mirándolo fijamente. Cuando Marcos salió para ver qué quería, el niño había desaparecido. Pensó que quizás estaba cansado o que su imaginación le estaba jugando una mala pasada, pero al volver a su habitación, encontró algo perturbador. Una huella de barro infantil en el suelo justo frente a su cámara. Marcos empezó a preguntar más sobre la colina y la vieja casa. La mayoría de los lugareños evitaban responder. Sin embargo, una anciana llamada Doña Inés finalmente habló. Esa casa perteneció a los Vargas, una familia adinerada hace muchos años. Pero desaparecieron. Algunos dicen que los asesinaron, otros que simplemente se fueron. Pero algo quedó ahí arriba. Algo que no es de este mundo. Algo como qué, insistió Marcos. La anciana se santiguó. Un demonio, joven. No se meta en cosas que no entiende. Marcos desestimó la advertencia como superstición. Esa tarde, subió la colina con su cámara decidido a explorar la casa. Cuando llegó, el ambiente era sofocante. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que lo observaban, y la puerta estaba entreabierta, como invitándolo a entrar. Dentro, encontró una escena de decadencia. Muebles cubiertos de polvo, paredes manchadas de moho, y un olor rancio que impregnaba el aire. Pero lo que más le perturbó fue un espejo antiguo en el salón principal. Estaba completamente limpio, como si alguien lo hubiera pulido recientemente. Cuando Marcos apuntó su cámara hacia el espejo, vio algo que lo dejó helado. Su reflejo no estaba solo. Detrás de él, una figura oscura, alta y delgada, con ojos que parecían brasas encendidas, lo observaba. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Huyó de la casa, pero mientras bajaba la colina, sentía que algo lo seguía. Por la mañana, Marcos encontró marcas en su puerta, símbolos extraños dibujados con ceniza. Decidió que debía regresar a la casa para resolver el misterio. Contra todo instinto, volvió a subir la colina, esta vez acompañado por Doña Inés, quien accedió a ayudarlo después de mucha insistencia. «Esto es una mala idea», murmuró la anciana mientras caminaban. Dentro de la casa encontraron un sótano que Marcos no había visto antes. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, pero la anciana sacó una llave que llevaba consigo. «Esto perteneció a los Vargas. No me preguntes cómo la tengo», dijo. Al abrir el sótano, un hedor insoportable salió de las profundidades. Bajaron con linternas y encontraron una habitación pequeña llena de muñecos hechos con ramas y cabello humano, colgados del techo. En el centro, un círculo dibujado en el suelo con una sustancia oscura. De repente las linternas parpadearon y la figura que Marcos había visto en el espejo apareció frente a ellos. Doña Inés comenzó a rezar, pero fue inútil. La figura se abalanzó sobre la anciana y Marcos solo pudo correr.
Marcos llegó al pueblo gritando, pero nadie le abrió la puerta. Las luces de las casas se apagaron una por una, como si quisieran ignorarlo. Finalmente, don Amador lo dejó entrar a la posada. «No debiste subir a esa casa. Ahora te ha marcado», dijo el anciano. Marcos quiso saber qué significaba eso, pero antes de que don Amador pudiera responder, las luces de la posada se apagaron. El silencio era absoluto, y luego llegaron los golpes, fuertes, constantes, como si algo estuviera tratando de entrar. Marcos se escondió en el sótano, pero el aire se volvió denso, como si algo lo estuviera envolviendo. Finalmente, perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba solo. El pueblo parecía desierto. Caminó por las calles, pero no había rastro de nadie. Incluso la posada estaba vacía, como si nunca hubiera estado habitada. Desesperado, salió del pueblo y llegó al siguiente asentamiento. Allí, cuando mencionó San Esteban, los lugareños lo miraron con preocupación. «Ese pueblo fue abandonado hace décadas», le dijeron. «Nadie vive allí desde la masacre de los Vargas. Pero algunos dicen que a veces, las almas de los que se atreven a entrar no logran salir». Marcos nunca volvió a ser el mismo. La colina y la casa permanecieron en sus pesadillas, y a veces en los reflejos, aún podía ver a la sombra observándolo. Historia 2. En lo profundo de una región montañosa de Canadá, existe un pequeño pueblo llamado Valle Sombrío, aislado del mundo moderno por kilómetros de espesos bosques y carreteras serpenteantes. Con apenas un centenar de habitantes, el lugar parecía suspendido en el tiempo, atrapado en una rutina monótona de días grises y noches aún más oscuras. Los viajeros que pasaban por allí rara vez se detenían, y los pocos que lo hacían nunca permanecían mucho tiempo. Había algo en el aire que resultaba inquietante, algo que parecía susurrar advertencias a cualquiera que se acercara demasiado. Marta y su esposo Diego eran una pareja joven en busca de un lugar tranquilo donde comenzar de nuevo después de una serie de tragedias personales. Cuando descubrieron Valle Sombrío en un anuncio online, el bajo precio de una antigua casa de campo resultó irresistible. Sin pensarlo mucho, empacaron sus pertenencias y se mudaron al pueblo. La casa era grande, aunque descuidada, con ventanas que rechinaban al abrirse y pisos de madera que parecían gemir bajo cada paso. Pero lo más extraño era el sótano. La puerta estaba sellada con gruesas cadenas oxidadas, y en el umbral, alguien había tallado con cuchillo: «No entrar». Diego, escéptico por naturaleza, bromeó sobre la inscripción, asegurando que era obra de un bromista. Marta, sin embargo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esas palabras parecía más un ruego que una advertencia. Los habitantes del pueblo eran reservados pero amables en apariencia. Don Elías, el carnicero, fue el primero en darles la bienvenida con una sonrisa torcida y un paquete de carne envuelto en papel marrón. La señora Greta, la anciana encargada de la tienda, les entregó un mapa del pueblo insistiendo en que no caminaran por el bosque después del anochecer. «Hay algo que no pertenece al día», dijo, mirando a Marta con ojos que parecían huecos. En las semanas que siguieron, la pareja intentó adaptarse al ritmo lento del pueblo, aunque no pudieron evitar notar ciertas peculiaridades. Todos los relojes del lugar marcaban las 3:13, y nadie parecía dispuesto a corregirlos. Por las noches se escuchaban cánticos lejanos provenientes del bosque, un sonido grave y gutural que erizaba la piel. Una noche, Marta encontró a Diego en el pasillo del sótano, sosteniendo un par de cortapernos. Había decidido abrir la puerta sellada pese a las súplicas de su esposa. «Es nuestra casa, Marta. No voy a vivir con miedo de un pedazo de madera». Con un chasquido, las cadenas cayeron al suelo. Cuando Diego empujó la puerta, un hedor nauseabundo los envolvió. Al principio solo vieron oscuridad, pero cuando encendieron una linterna, descubrieron que el sótano estaba lleno de símbolos tallados en las paredes, figuras geométricas rodeadas de inscripciones en un idioma desconocido. En el centro del cuarto había un círculo de sal, interrumpido en un punto, y dentro del círculo, una figura encorvada y envuelta en harapos que se levantó lentamente. Diego retrocedió, tirando de Marta hacia atrás mientras la figura emitía un gruñido bajo que resonaba como el eco de 1000 voces. De repente, se apagó la linterna, y un grito desgarrador llenó el sótano. Al día siguiente, cuando despertaron, Diego tenía arañazos profundos en su pecho y rostro, aunque ninguno recordaba cómo habían llegado a la cama. Marta, desesperada,
Intentó convencerlo de abandonar la casa, pero Diego insistió en quedarse. Algo parecía haber cambiado en él. Poco a poco Diego se volvió distante y errático. Se pasaba las noches en el sótano murmurando en voz baja, y sus ojos adquirieron una tonalidad rojiza. Marta comenzó a escuchar pasos en la casa, incluso cuando estaba sola, y encontró huellas de barro que llevaban al dormitorio. Marta decidió buscar respuestas en el pueblo. Habló con la señora Greta, quien finalmente confesó que Valle Sombrío había sido un refugio para sectas ocultistas en el siglo XIX. La casa que Marta y Diego habían comprado pertenecía a un hombre llamado Caleb Rook, quien lideró un culto que realizaba sacrificios humanos para invocar a una entidad conocida como la Sombra Hambrienta. Pensamos que habíamos sellado su maldad para siempre, dijo Greta con lágrimas en los ojos, pero ustedes rompieron el sello. Ahora está libre. Al volver a casa, Marta encontró a Diego en el sótano, pero ya no era el hombre que conocía. Su cuerpo estaba cubierto de marcas negras que se retorcían como gusanos, y sus ojos eran completamente oscuros. La sombra me eligió, susurró Diego con una voz que ya no era la suya, y ahora te elegirá a ti. Marta huyó, pero las puertas y ventanas parecían cerrarse solas. En un acto de desesperación, recordó el círculo de sal que había visto en el sótano. Corrió a buscar un paquete de sal y trazó un nuevo círculo en la sala. Cuando Diego la alcanzó, el círculo pareció detenerlo momentáneamente. Con el corazón acelerado, Marta encendió un fósforo y prendió fuego a la casa. Mientras el fuego se propagaba, Diego emitió un grito que no parecía humano. Marta escapó por una ventana rota, observando cómo la casa era consumida por las llamas. Cuando los bomberos llegaron, no encontraron restos de Diego ni de ningún símbolo en el sótano. El pueblo se negó a hablar del incidente, y Marta nunca volvió a saber de Valle Sombrío. Sin embargo, cada noche antes de dormir, siente que alguien la observa desde las sombras. A veces, cuando el reloj marca las 3:13, escucha un susurro familiar. Estoy hambriento. Historia 3. El pequeño pueblo de Willow Creek se encontraba en el corazón de una región montañosa, rodeado de densos bosques y brumosos caminos. Con apenas 200 almas viviendo allí, la vida en Willow Creek parecía congelada en el tiempo. Las casas, de madera vieja y astillada, se agrupaban en torno a una única iglesia y una tienda general que también servía de oficina de correos. A primera vista, el lugar parecía apacible, pero los habitantes sabían bien que, cuando caía la noche, nadie debía aventurarse fuera. La primera señal de que algo extraño ocurría llegó con la desaparición de Emily Harper, una joven de 16 años que nunca regresó a casa tras un paseo por el bosque. Era un día frío de otoño cuando los aldeanos organizaron una búsqueda. Encontraron su bicicleta volcada al borde de un sendero, pero ningún rastro de ella. El caso quedó sin resolver, y el rumor de que una presencia oscura acechaba el bosque se extendió como la niebla al amanecer. El pastor del pueblo, el anciano reverendo Caleb, advirtió a todos que no hablaran del asunto. No tentemos al diablo, repetía en sus sermones. Pero los rumores eran imposibles de contener. Los más ancianos contaban historias sobre un culto antiguo que habitaba el bosque hace siglos, practicando rituales macabros bajo la luna llena. No debes mirar a las luces en el bosque, decían. Y si escuchas tu nombre susurrado, nunca respondas. A pesar de las advertencias, algunos jóvenes comenzaron a desafiar las historias. El grupo estaba formado por Sara, la hija del panadero, Jack, un joven rebelde con una motocicleta, y el tímido Pete, quien había llegado al pueblo el verano pasado para vivir con sus abuelos. La desaparición de Emily había encendido su curiosidad, y decidieron explorar el bosque por su cuenta. Era una noche sin luna cuando se adentraron en los árboles. Armados con linternas y una grabadora para documentar cualquier cosa extraña, caminaron en silencio. Los árboles eran altos y gruesos, sus ramas se entrelazaban como manos retorcidas. Al principio todo estaba tranquilo, pero luego comenzaron a escuchar pasos que no pertenecían a ninguno de ellos. Pete detuvo al grupo y señaló con su linterna hacia la espesura. ¿Oyeron eso? Un susurro suave, casi imperceptible, flotó en el aire. Pete ... Component Placement decía, con una voz ronca y familiar. Él retrocedió con el rostro pálido. Eso
Eso suena como mi mamá. Pero su madre estaba a kilómetros de distancia, en otra ciudad. De pronto, Sara gritó. Frente a ellos, a unos 10 metros, una figura oscura se movía entre los árboles. No tenía rostro, solo una silueta vaga que parecía absorber la luz. Jack encendió su linterna y apuntó hacia ella, pero la figura desapareció. «Esto no es normal», murmuró temblando. Decidieron regresar al pueblo, pero se dieron cuenta de que habían perdido el camino. Mientras buscaban la salida, encontraron una cabaña vieja, casi oculta por la vegetación. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra. A pesar del miedo, Jack insistió en entrar. «Si esto tiene algo que ver con Emily, necesitamos pruebas», dijo. El interior era peor de lo que esperaban. Paredes cubiertas de símbolos extraños tallados en la madera, velas derretidas y figuras grotescas hechas de ramas y huesos. En el centro de la habitación, una mesa cubierta con una manta sucia. Pete la levantó y descubrieron algo que los dejó sin aliento. Una muñeca hecha con cabello humano y vestida con la misma ropa que Emily llevaba el día que desapareció. Entonces escucharon risas, suaves y susurrantes, provenientes de todas direcciones. La cabaña se llenó de un hedor nauseabundo, y las velas apagadas se encendieron solas. Fue Sara quien gritó: «Tenemos que salir de aquí ahora». Mientras corrían por el bosque, las linternas comenzaron a parpadear. Detrás de ellos, la figura oscura los seguía, más cerca a cada paso. Cuando finalmente encontraron el camino de regreso al pueblo, Pete tropezó y cayó. Antes de que los otros pudieran ayudarlo, una sombra lo envolvió, y su grito desgarrador resonó en la noche. Sara y Jack lograron llegar al pueblo, pero algo había cambiado. Las luces de las casas estaban apagadas, y un extraño silencio reinaba en las calles. Golpearon puertas, pero nadie respondió. De repente, la iglesia comenzó a repicar sus campanas, aunque no había nadie que pudiera tocarlas. Esa noche, los habitantes del pueblo escucharon gritos en el aire, pero nadie salió de sus casas. Al amanecer, solo encontraron los zapatos de Sara y la motocicleta de Jack tirada en la plaza. El reverendo Caleb se limitó a declarar: «La oscuridad ha tomado su tributo. Que esto sea un recordatorio para no desafiar los límites». Con el tiempo, más personas abandonaron Willow Creek, incapaces de soportar el peso del miedo. Solo los más ancianos se quedaron, murmurando sobre las luces del bosque y la sombra que nunca dejó de acechar. Años después, un grupo de excursionistas encontró una vieja grabadora entre los árboles. Al reproducirla, escucharon las voces de Sara, Pete y Jack, y un último susurro que congeló su sangre: «Siempre estamos mirando». Historia 4. Hollow Pine era un pueblo olvidado por el tiempo. En el fondo de un valle cubierto de niebla perpetua, apenas quedaban unas 50 personas viviendo en casas desgastadas que se apilaban como esqueletos de un pasado mejor. Las carreteras estaban llenas de grietas, las farolas apenas funcionaban, y el único negocio que quedaba era un pequeño diner que también servía de bar y tienda general. Sin embargo, lo que más inquietaba a los forasteros era el silencio. No había pájaros, ni insectos, ni el susurro del viento. Todo parecía muerto. Los pocos que vivían allí evitaban hablar con extraños. Cuando alguien preguntaba por qué no se escuchaban ruidos en Hollow Pine, las respuestas siempre eran evasivas. «Es mejor no saber», decían, con miradas furtivas. A pesar de las advertencias, el periodista independiente Samuel Grant llegó al pueblo para investigar. Había escuchado rumores sobre desapariciones y sucesos extraños en la zona, y como parte de su serie de crónicas sobre los pueblos malditos de América, Hollow Pine era perfecto para su próximo artículo. Samuel llegó al anochecer y se instaló en el único motel del pueblo, un edificio lúgubre con luces parpadeantes y paredes cubiertas de humedad. La recepcionista, una mujer mayor con un ojo blanco y opaco, lo observó con una expresión de advertencia. «No salga después del anochecer», dijo en voz baja mientras le entregaba las llaves. Samuel la ignoró. Esa noche, armado con su cámara y grabadora, decidió caminar por el pueblo. Aunque las calles estaban desiertas, sentía que lo observaban. Las ventanas de las casas estaban oscurecidas, pero a veces percibía un movimiento detrás de las cortinas. En el centro del pueblo, encontró una estatua de un hombre vestido con ropajes antiguos, su rostro deformado en un grito eterno. La placa en la base solo decía: «Aquel que habló».
Samuel tomó una foto, pero cuando revisó la cámara, la pantalla estaba en blanco. «Maldita tecnología», murmuró, aunque algo en el fondo de su mente le dijo que no era un problema técnico. Mientras regresaba al motel, escuchó un sonido detrás de él, un crujido suave como pasos. Se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Aceleró el paso y el crujido también. Cuando llegó a la puerta de su habitación, escuchó un susurro apenas audible. «Samuel». Al día siguiente, Samuel decidió visitar el diner. Los lugareños lo miraron con hostilidad mientras se sentaba en el mostrador y pedía café. Una mujer de cabello grisáceo que se presentó como Mary finalmente se acercó. «¿Qué lo trae a Hollow Pine?» «Component Placement», preguntó, con voz apagada. Samuel le explicó que estaba escribiendo sobre los misterios de los pueblos pequeños y mencionó las desapariciones. En cuanto dijo eso, Mary palideció y miró alrededor, como si temiera que alguien la escuchara. «Usted no debería estar aquí», dijo en voz baja. «Los que se quedan demasiado tiempo desaparecen. O peor». Samuel intentó sacarle más información, pero Mary se levantó abruptamente y regresó a la cocina. Mientras tanto, un hombre anciano en una esquina comenzó a reír, un sonido hueco y sin alegría. «El bosque no olvida, forastero. Ni perdona», dijo antes de salir tambaleándose del diner. Intrigado, Samuel decidió explorar el bosque cercano. Los lugareños hablaban de él como si fuera un lugar prohibido. Incluso el mapa del pueblo que había encontrado en el motel lo marcaba como una zona en blanco. El bosque era denso y retorcido. Los árboles parecían doblarse hacia adentro, como si ocultaran un secreto. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. El silencio era abrumador, y cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte en sus oídos. Después de una hora, encontró un claro. En el centro, había un círculo de piedras antiguas cubiertas de musgo, con marcas talladas que no reconocía. En el suelo, una figura estaba grabada con precisión. Un hombre con brazos alargados y un rostro borroso. Samuel tomó varias fotos y, de repente, sintió un dolor punzante en la cabeza, como si algo invisible intentara penetrar en su mente. Cayó de rodillas y por un momento, el silencio del bosque se rompió con un grito desgarrador, como si proviniera de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Cuando recuperó el sentido, el sol comenzaba a ponerse. Corrió de regreso al pueblo, pero algo había cambiado. Las calles estaban desiertas, y las pocas ventanas que antes tenían luces ahora estaban completamente oscuras. Esa noche Samuel decidió confrontar a Mary. Volvió al diner y la encontró cerrando las puertas. «Sé que sabe algo», insistió. «He visto el círculo en el bosque. ¿Qué está pasando aquí?» Mary suspiró y lo dejó entrar. «No debería decírselo, pero supongo que ya es demasiado tarde para usted», dijo, sirviéndole una taza de café caliente. Explicó que hace siglos el pueblo había hecho un pacto con una entidad conocida solo como el Silencio. A cambio de prosperidad, cada generación debía ofrecer sacrificios humanos. Al principio eran forasteros, pero con el tiempo incluso los habitantes comenzaron a desaparecer. El Silencio no tolera los secretos revelados. Si alguien habla de él, se lo lleva. Samuel no podía creerlo. «¿Y por qué no se van del pueblo?», Srenia preguntó. Mary negó con la cabeza. «No podemos, estamos atrapados. Usted también lo está ahora». Samuel intentó escapar esa misma noche. Subió a su auto y condujo por la carretera principal, pero después de unos kilómetros, se encontró de nuevo en el pueblo. Lo intentó varias veces, cada vez con el mismo resultado. Finalmente, decidió esconderse en su habitación del motel y planear su próximo movimiento. A medianoche, escuchó un golpe en la ventana. Al principio pensó que era el viento, pero cuando levantó la vista, vio una figura oscura, sin rostro, mirándolo desde el otro lado del cristal. El teléfono de la habitación sonó, y cuando respondió, solo escuchó su propia voz grabada diciendo, «Samuel». La figura atravesó el vidrio como si fuera humo. En el último momento, Samuel agarró su cámara y tomó una foto, pero nunca se sabrá qué capturó. A la mañana siguiente, su habitación estaba vacía, con la puerta abierta de par en par. En el suelo solo quedaba su cámara, y en la última foto, un círculo de piedras rodeado de sombras alargadas. Hollow Pine sigue allí, escondido entre las montañas. Los pocos que llegan nunca vuelven a salir, y el silencio perpetuo continúa envolviendo al pueblo como un sudario.
Si alguna vez encuentras un lugar donde no hay sonidos, ni vida, ni viento, da media vuelta. Quizás sea Hollow Pine y quizás sea demasiado tarde. Historia 5. El pequeño pueblo de Willow Creek se encontraba en el corazón de una región montañosa, rodeado de densos bosques y brumosos caminos. Con apenas 200 almas viviendo allí, la vida en Willow Creek parecía congelada en el tiempo. Las casas, de madera vieja y astillada, se agrupaban en torno a una única iglesia y una tienda general que también servía de oficina de correos. A primera vista, el lugar parecía apacible, pero los habitantes sabían bien que, cuando caía la noche, nadie debía aventurarse fuera. La primera señal de que algo extraño ocurría llegó con la desaparición de Emily Harper, una joven de 16 años que nunca regresó a casa tras un paseo por el bosque. Era un día frío de otoño cuando los aldeanos organizaron una búsqueda. Encontraron su bicicleta volcada al borde de un sendero, pero ningún rastro de ella. El caso quedó sin resolver, y el rumor de que una presencia oscura acechaba el bosque se extendió como la niebla al amanecer. El pastor del pueblo, el anciano reverendo Caleb, advirtió a todos que no hablaran del asunto. «No tentemos al diablo», repetía en sus sermones, pero los rumores eran imposibles de contener. Los más ancianos contaban historias sobre un culto antiguo que habitaba el bosque hace siglos, practicando rituales macabros bajo la luna llena. «No debes mirar a las luces en el bosque», decían, «y si escuchas tu nombre susurrado nunca respondas». A pesar de las advertencias, algunos jóvenes comenzaron a desafiar las historias. El grupo estaba formado por Sarah, la hija del panadero, Jack, un joven rebelde con una motocicleta, y el tímido Pete, quien había llegado al pueblo el verano pasado para vivir con sus abuelos. La desaparición de Emily había encendido su curiosidad y decidieron explorar el bosque por su cuenta. Era una noche sin luna cuando se adentraron en los árboles. Armados con linternas y una grabadora para documentar cualquier cosa extraña, caminaron en silencio. Los árboles eran altos y gruesos, sus ramas se entrelazaban como manos retorcidas. Al principio, todo estaba tranquilo, pero luego comenzaron a escuchar pasos que no pertenecían a ninguno de ellos. Pete detuvo al grupo y señaló con su linterna hacia la espesura. ¿Oyeron eso? Un susurro suave, casi imperceptible, flotó en el aire. Pete ... Component Placement decía con una voz ronca y familiar. Él retrocedió con el rostro pálido. Eso suena como mi mamá. Pero su madre estaba a kilómetros de distancia, en otra ciudad. De pronto Sarah gritó. Frente a ellos, a unos 10 metros, una figura oscura se movía entre los árboles. No tenía rostro, solo una silueta vaga que parecía absorber la luz. Jack encendió su linterna y apuntó hacia ella, pero la figura desapareció. «Esto no es normal», murmuró temblando. Decidieron regresar al pueblo, pero se dieron cuenta de que habían perdido el camino. Mientras buscaban la salida, encontraron una cabaña vieja, casi oculta por la vegetación. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra. A pesar del miedo, Jack insistió en entrar. «Si esto tiene algo que ver con Emily, necesitamos pruebas», dijo. El interior era peor de lo que esperaban. Paredes cubiertas de símbolos extraños tallados en la madera, velas derretidas y figuras grotescas hechas de ramas y huesos. En el centro de la habitación, una mesa cubierta con una manta sucia. Pete la levantó y descubrieron algo que los dejó sin aliento. Una muñeca hecha con cabello humano y vestida con la misma ropa que Emily llevaba el día que desapareció. Entonces, escucharon risas, suaves y susurrantes, provenientes de todas direcciones. La cabaña se llenó de un hedor nauseabundo, y las velas apagadas se encendieron solas. Fue Sarah quien gritó, «Tenemos que salir de aquí ahora». Mientras corrían por el bosque, las linternas comenzaron a parpadear. Detrás de ellos, la figura oscura los seguía más cerca a cada paso. Cuando finalmente encontraron el camino de regreso al pueblo, Pete tropezó y cayó. Antes de que los otros pudieran ayudarlo, una sombra lo envolvió, y su grito desgarrador resonó en la noche. Sarah y Jack lograron llegar al pueblo, pero algo había cambiado. Las luces de las casas estaban apagadas, y un extraño silencio reinaba en las calles. Golpearon puertas, pero nadie respondió. De repente, la iglesia comenzó a repicar sus campanas, aunque no había nadie que pudiera tocarlas.
Esa noche los habitantes del pueblo escucharon gritos en el aire, pero nadie salió de sus casas. Al amanecer, solo encontraron los zapatos de Sara y la motocicleta de Jack tirada en la plaza. El reverendo Caleb se limitó a declarar: «La oscuridad ha tomado su tributo. Que esto sea un recordatorio para no desafiar los límites». Con el tiempo, más personas abandonaron Willow Creek, incapaces de soportar el peso del miedo. Solo los más ancianos se quedaron, murmurando sobre las luces del bosque y la sombra que nunca dejó de acechar. Años después, un grupo de excursionistas encontró una vieja grabadora entre los árboles. Al reproducirla escucharon las voces de Sara, Pete y Jack, y un último susurro que congeló su sangre: «Siempre estamos mirando». Historia 6. En un rincón olvidado del país, allá donde los mapas se desdibujan y las carreteras terminan en senderos polvorientos, se encontraba el pueblo de San Víctor. Con apenas 50 habitantes, el lugar había resistido el paso del tiempo, aferrado a tradiciones ancestrales y rodeado por densos bosques que parecían respirar con vida propia. Los visitantes eran raros, y aquellos que se aventuraban hasta allí rara vez regresaban con historias que contar, no porque el lugar careciera de encanto, sino porque algo en el aire del pueblo les robaba las palabras. El centro del pueblo estaba dominado por una iglesia de piedra grisácea, cuya campana había permanecido en silencio durante más de 2 décadas. Los más ancianos decían que el sonido de la campana atraía desgracias, y desde la desaparición del último sacristán, nadie se atrevía a tocarla. Sin embargo, las campanas volvieron a sonar una noche sin luna, rompiendo el mutismo del pueblo con un tañido grave y escalofriante. Días antes del ominoso sonido, un forastero había llegado a San Víctor. Se llamaba Ezequiel, un hombre alto y delgado, con ojos que parecían perforar el alma. Dijo ser historiador interesado en la arquitectura de la iglesia. Los lugareños, desconfiados por naturaleza, lo recibieron con frialdad. No obstante, doña Ramona, la anciana dueña de la posada, aceptó darle alojamiento. «No toque la campana», le advirtió doña Ramona mientras le entregaba las llaves de su habitación. «Esa campana trae desgracia». Ezequiel sonrió, pero no respondió. Aquella noche, mientras los habitantes dormían, las campanas resonaron. Los lugareños se despertaron sobresaltados, sus rostros reflejando un terror antiguo. Sabían que el sonido no presagiaba nada bueno. A la mañana siguiente, Ezequiel fue visto merodeando cerca del límite del bosque. Los niños del pueblo, quienes solían jugar cerca de los árboles, juraron haber visto sombras moviéndose entre los troncos, demasiado grandes para ser animales. Esa misma tarde, el joven Pedro, que había salido a cazar, no regresó. La búsqueda comenzó al amanecer. Los hombres del pueblo se adentraron en el bosque armados con machetes y linternas. Encontraron el rifle de Pedro tirado en el suelo, junto con huellas profundas que no correspondían a ningún animal conocido. Al regresar, descubrieron que Ezequiel había desaparecido también, dejando atrás un diario. Las páginas del diario revelaron un lado oscuro del historiador. Ezequiel había llegado al pueblo siguiendo pistas sobre un antiguo ritual practicado en San Víctor. Se hablaba de un ente conocido como el Pastor de Sombras, una criatura que habitaba en el corazón del bosque y que exigía sacrificios a cambio de proteger al pueblo de males mayores. El último sacristán, según los escritos, había sido el último en ofrecerse como sacrificio, pero algo había salido mal, desatando una maldición que obligó a silenciar la campana. Ezequiel parecía fascinado por el ente, describiendo cómo los susurros del bosque lo llamaban. Sus últimas palabras estaban escritas con una caligrafía temblorosa. «Esta noche tocaré la campana y abriré el camino. Debo verlo con mis propios ojos». Con la desaparición de Ezequiel y Pedro, el miedo se apoderó del pueblo. Los habitantes comenzaron a escuchar susurros provenientes del bosque, y algunos aseguraban ver sombras altas y deformes acechando cerca de sus casas. Doña Ramona fue encontrada muerta en su posada, con una expresión de puro terror congelada en su rostro. Desesperados, los lugareños decidieron destruir la campana. Al amparo de la noche, un grupo reducido se dirigió a la iglesia. Pero al llegar, descubrieron que la campana ya no estaba. En su lugar, colgaba un enorme trozo de piel, humanoide pero con una textura extrañamente reptiliana. Una inscripción sangrienta adornaba la pared. «El pastor ha despertado». Esa noche los bosques parecieron cobrar vida.
Las sombras se materializaron, avanzando hacia el pueblo con movimientos espasmódicos. Las puertas y ventanas fueron selladas, pero no sirvió de nada. Los pocos sobrevivientes describieron cómo las criaturas rompían las barreras con facilidad, llevando a los desafortunados al bosque mientras sus gritos se apagaban en la distancia. Al amanecer, San Víctor estaba desierto. Las casas seguían en pie, pero no había rastro de sus habitantes. Solo el diario de Ezequiel quedó como testigo de los horrores que habían ocurrido. Años después, un grupo de excursionistas encontró el lugar. El bosque había reclamado el pueblo, y la iglesia estaba cubierta de enredaderas y musgo. Al adentrarse en el edificio, descubrieron una campana oxidada tirada en el suelo. Cuando uno de ellos, ignorando las advertencias del grupo, la golpeó con una piedra, el sonido resonó por el valle, profundo y escalofriante. Esa noche, el grupo no regresó a su campamento. Historia 7. En un rincón olvidado del mapa, rodeado de densos bosques y colinas cubiertas de niebla, se encontraba el pueblo de San Eulogio. Este pequeño enclave rural, casi borrado de la memoria colectiva, albergaba menos de un centenar de habitantes, la mayoría ancianos. Los visitantes raramente se aventuraban allí. Los caminos eran angostos, las señales de tráfico inexistentes, y el aire siempre parecía cargado de una humedad que impregnaba los huesos. La llegada de Clara fue accidental. Una joven periodista de la ciudad había salido a cubrir un reportaje sobre leyendas rurales y, siguiendo una pista difusa, terminó perdida en las serpenteantes carreteras que conducían al pueblo. Su GPS había dejado de funcionar una hora atrás y el tanque de gasolina estaba peligrosamente cerca de vaciarse. Cuando finalmente vio el desvencijado cartel de madera que indicaba San Eulogio, decidió que allí pediría direcciones. Al cruzar la entrada, lo primero que notó fue el silencio. No había ni un perro ladrando, ni el canto de un pájaro, ni siquiera el ruido del viento entre los árboles. Las casas, de madera oscura y tejados inclinados, parecían deshabitadas. Sin embargo, en la pequeña plaza central, varios habitantes estaban reunidos en torno a un pozo antiguo. Todos se giraron para mirarla al unísono cuando estacionó su auto junto a la iglesia. Clara sintió un escalofrío. La gente no sonrió, no saludó, ni siquiera pareció sorprendida por su llegada. Eran rostros pálidos, de ojos hundidos que la observaban con una intensidad casi depredadora. Tragó saliva y se acercó al grupo con una sonrisa tensa. «Hola, disculpen, estoy perdida. Mi GPS dejó de funcionar y me preguntaba si alguien podría indicarme cómo llegar a la carretera principal». Un anciano con una barba gris y descuidada dio un paso al frente. Su voz era baja, apenas un murmullo. «No hay salida rápida de aquí. La carretera es larga y difícil de seguir por la noche». «¿Hay alguna gasolinera cercana?», preguntó Clara, sintiendo cómo los ojos del resto del grupo no la dejaban ni por un segundo. El anciano negó con la cabeza. «Puede quedarse en la posada. Tenemos una habitación libre. Mañana podrá continuar su camino». Clara dudó, pero una mirada rápida a su auto le recordó que no tenía muchas opciones. Agradeció al hombre y lo siguió hasta la posada, una casa desvencijada con un letrero que apenas colgaba de una de sus esquinas. La habitación que le asignaron era sencilla: una cama estrecha, una mesilla de noche y una ventana que daba a la plaza. Desde allí podía ver el pozo y al grupo de habitantes, que seguían congregados como si nada hubiera cambiado. Al caer la noche, Clara trató de dormir, pero el silencio del pueblo la mantenía alerta. Cada crujido de la madera bajo sus pies o el susurro del viento entre los árboles sonaba amplificado en la oscuridad. Finalmente, se levantó para tomar un poco de agua. Mientras caminaba hacia la pequeña cocina de la posada, pasó por un pasillo donde una puerta entreabierta dejaba entrever una habitación llena de velas encendidas y figuras talladas en madera. Curiosa, se detuvo para mirar más de cerca. Había altares con objetos extraños, huesos de animales, mechones de cabello y pequeños frascos con líquidos turbios. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. Cuando estaba a punto de retroceder, una figura apareció en la penumbra. Era una mujer alta, de rostro inexpresivo, que la miraba sin parpadear. «No debería estar aquí», dijo la mujer con una voz seca. Clara se disculpó rápidamente y regresó a su habitación. Cerró la puerta con pestillo y se sentó en la cama, tratando de calmarse.
Miró por la ventana y vio que el grupo en la plaza seguía allí, inmóvil, como si esperaran algo. Esa noche no durmió. Al día siguiente, Clara decidió explorar el pueblo con la excusa de encontrar alguna tienda o gasolinera. Caminó por las calles desiertas notando cómo las ventanas de las casas parecían vigilarlas con su opaca oscuridad. Finalmente encontró una pequeña tienda de abarrotes. Dentro, un hombre delgado y encorvado la atendió con torpeza. ¿Es usted nueva aquí?, preguntó evitando mirarla a los ojos. Clara explicó su situación y mencionó su intención de marcharse en cuanto pudiera. El hombre frunció el ceño. No es tan fácil salir de San Eulogio. ¿Por qué no?, preguntó Clara, sintiendo una mezcla de curiosidad y alarma. El hombre miró alrededor como asegurándose de que nadie los escuchara. Ellos no dejan que nadie se vaya. Usted ya está marcada. Antes de que Clara pudiera pedirle explicaciones, el hombre le hizo señas de que se fuera. Tomó algunos suministros y salió, sintiéndose más atrapada que nunca. Al regresar a la posada, notó que la plaza estaba vacía. Solo el pozo permanecía, su boca oscura y profunda emitiendo un aire helado. Esa noche, Clara decidió que debía marcharse. Empacó sus cosas y bajó las escaleras con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Cuando llegó a la puerta principal, la encontró cerrada con un pesado candado. Maldijo en voz baja y buscó otra salida. Fue entonces cuando escuchó un murmullo proveniente de la plaza. Se asomó por una ventana y vio a los habitantes reunidos en torno al pozo. Esta vez, todos sostenían velas, y un susurro uniforme llenaba el aire. En el centro del grupo estaba la mujer alta que había visto la noche anterior, sosteniendo algo que parecía un cuchillo de obsidiana. Con el corazón latiendo desbocado, Clara decidió acercarse en silencio. Se ocultó tras una esquina y observó con horror cómo el grupo comenzaba un cántico gutural. La mujer levantó el cuchillo y lo hundió en un animal que Clara no pudo identificar, derramando su sangre en el pozo. De pronto los habitantes se giraron al unísono hacia su dirección. Clara retrocedió, pero tropezó con una piedra cayendo al suelo. Los murmullos cesaron. Un silencio mortal se apoderó del lugar. Sin pensarlo, Clara se levantó y corrió hacia su auto. Los habitantes la perseguían, sus rostros inhumanos iluminados por la luz de las velas. Llegó al vehículo, pero recordó que apenas tenía gasolina. Aún así, arrancó y aceleró por el camino serpenteante, con las luces del pueblo desvaneciéndose en el retrovisor. El auto comenzó a fallar después de unos minutos. Clara lo abandonó y continuó a pie, adentrándose en el bosque. Los murmullos volvieron, esta vez provenientes de todas direcciones. Finalmente tropezó y rodó por una pendiente, golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento. Cuando despertó estaba de vuelta en el pueblo amarrada a una silla frente al pozo. La mujer alta se acercó con el cuchillo en mano y una sonrisa macabra. «Ahora eres una de nosotros», susurró antes de que todo se volviera oscuridad. Meses después, un viajero reportó haber visto a una mujer que encajaba con la descripción de Clara. Estaba en San Eulogio, reuniéndose con los demás alrededor del pozo, sus ojos tan vacíos como los del resto de los habitantes. Historia 8. En lo profundo de las colinas cubiertas de niebla, donde los mapas apenas marcaban el terreno, se encontraba el pueblo del Círculo. Era un lugar que pocos conocían y al que nadie iba por voluntad propia. Los escasos habitantes que vivían allí tenían una regla simple: nunca abandonar el pueblo después del anochecer. Las historias que corrían entre susurros advertían sobre algo que acechaba en la oscuridad, algo que había hecho desaparecer a muchas personas. Marcos y Lucía, una joven pareja de urbanitas buscando un respiro del bullicio de la ciudad, tropezaron con el Círculo durante un viaje improvisado. Su auto, viejo y propenso a fallas, se detuvo en medio de una carretera secundaria. Con el sol poniéndose y sin señal en sus teléfonos, decidieron caminar hacia el pueblo que había aparecido como una mancha gris entre los árboles. Cuando llegaron, fueron recibidos por miradas desconfiadas. Una mujer mayor, que se presentó como Doña Celia, los abordó rápidamente. «No deberían estar aquí. Si llegaron antes del anochecer, quédense en mi casa. No salgan por ningún motivo». La pareja intercambió miradas escépticas, pero aceptaron su oferta. El pequeño caserío donde vivía Doña Celia estaba lleno de crucifijos y velas encendidas, creando un ambiente opresivo y tenso.
Aquella noche, mientras la anciana dormía, Marcos sintió curiosidad por el pueblo. Lucía intentó convencerlo de quedarse, pero él argumentó que no podía perder la oportunidad de explorar un lugar tan peculiar. Armado con una linterna, salió a hurtadillas, prometiendo no tardar. El pueblo, bañado por la luz plateada de la luna, se sentía extrañamente desierto. Las casas estaban cerradas con tablones y cadenas, como si los habitantes se estuvieran protegiendo de algo. Mientras caminaba, Marcos notó un patrón recurrente: círculos tallados en las puertas y paredes, algunos adornados con extraños símbolos. Cuando se disponía a regresar, escuchó un susurro. Marcos se detuvo en seco. La voz era de Lucía, pero venía de un callejón oscuro. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó. La linterna parpadeó y se apagó. El silencio fue roto por un grito desgarrador. En la casa, Lucía se despertó al escuchar el grito. Se dio cuenta de que Marcos no estaba, y presa del pánico, despertó a doña Celia. «Él salió, ¿verdad?», preguntó la anciana con una mezcla de resignación y miedo. Sin esperar respuesta, doña Celia agarró una vela y un rosario, y juntas salieron a buscarlo. Las calles estaban impregnadas de una quietud antinatural. De repente, un crujido resonó a lo lejos. Siguiendo el sonido, llegaron a una vieja plaza en ruinas. En el centro había una fuente seca, y a su alrededor figuras encapuchadas que formaban un círculo perfecto. Al verlas, doña Celia susurró: «Es demasiado tarde». Marcos estaba en el centro del círculo, arrodillado y con los ojos en blanco. Las figuras encapuchadas murmuraban en un idioma incomprensible, mientras algo comenzaba a emerger de la fuente. Era una sombra tangible, un ente sin forma definida que se movía como humo vivo. Tenía ojos, cientos de ellos, que se abrían y cerraban en su superficie. Lucía intentó correr hacia Marcos, pero doña Celia la detuvo. «No puedes salvarlo. Si interrumpes el ritual, él no será el único». A pesar de la advertencia, Lucía gritó su nombre. Por un instante, los ojos de Marcos volvieron a enfocarse y pareció reconocerla. Pero antes de que pudiera hacer algo, la sombra lo envolvió por completo. Su cuerpo se contorsionó de manera antinatural y un sonido desgarrador llenó el aire. Cuando la sombra se disipó, solo quedaban las figuras encapuchadas que se dispersaron en silencio. Doña Celia llevó a una Lucía desconsolada de vuelta a su casa. La anciana le explicó la verdad sobre el pueblo. Cada cierto tiempo, el ente exigía un sacrificio humano para no arrasar con todos los habitantes. Era un pacto antiguo que nadie se atrevía a romper. Lucía, llena de rabia y dolor, juró que revelaría la verdad al mundo. Sin embargo, al intentar marcharse al amanecer, descubrió que las carreteras parecían dar vueltas en círculos, llevándola siempre de vuelta al pueblo. Días después, los habitantes encontraron a Lucía caminando sin rumbo por las calles, susurrando incoherencias. Su cabello había encanecido, y sus ojos reflejaban un terror indecible. Ahora, era una más entre los habitantes del círculo, atrapada en un ciclo de horror que nunca terminaría. Fuera del pueblo, nadie supo nunca más de Marcos ni de Lucía. El círculo continuó siendo un lugar olvidado por el tiempo, donde el mal acechaba, esperando a su próxima víctima. Historia 9. En lo profundo de una región montañosa olvidada por el tiempo, se encontraba el pueblo de San Silencio. Con apenas 100 habitantes, el lugar vivía aún bajo la sombra de un incidente ocurrido décadas atrás: la desaparición de 7 niños en una sola noche. Nadie fuera del pueblo hablaba de ello, y los habitantes evitaban mencionarlo, como si el silencio pudiera borrar el horror que marcó a su comunidad. Sofía, una periodista de 32 años, llegó a San Silencio una tarde de noviembre. Había oído rumores sobre el pueblo y su oscura historia, mientras investigaba desapariciones inexplicables en zonas rurales. Decidida a escribir un artículo que desentrañara el misterio, alquiló una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Desde su llegada, notó algo extraño. Los pocos residentes que encontraba por las calles la observaban con una mezcla de cautela y hostilidad. Una anciana que atendía la única tienda del lugar le susurró al darle el cambio: «¿Por qué vino aquí? Hay cosas que es mejor no saber». Intrigada, Sofía comenzó a indagar. Visitó el pequeño archivo local y revisó diarios antiguos. Descubrió que los niños desaparecieron la noche del 13 de octubre de 1978,
y que las búsquedas fueron interrumpidas abruptamente por las autoridades locales. Las pocas menciones posteriores hablaban de una paz restaurada y advertían a los forasteros que evitaran los bosques cercanos al pueblo. La iglesia del pueblo, un edificio gótico en ruinas, se destacaba entre las casas humildes. Sofía decidió visitarla al atardecer. Al entrar, el olor a humedad y cera vieja la envolvió. Encontró al párroco, un hombre de mirada hundida que parecía cargado de secretos. ¿Está aquí por los niños?, preguntó sin preámbulos. Sofía asintió, sorprendida por su franqueza. El hombre suspiró y señaló un confesionario. Lo que voy a decirle debe quedarse entre usted y Dios. Aquella noche, los niños fueron ofrecidos. La gente del pueblo los entregó a algo que habita en los bosques, algo que exige sangre. Antes de que Sofía pudiera responder, el párroco se levantó abruptamente y abandonó la iglesia, dejándola sola. Sentía un frío que calaba hasta los huesos, pero también una necesidad apremiante de saber más. Esa noche, Sofía decidió explorar los bosques que rodeaban San Silencio. Con una linterna y su grabadora, se adentró entre los árboles, siguiendo una serie de marcas talladas en los troncos, círculos con cruces invertidas en su interior. Cuanto más avanzaba, más denso se volvía el bosque y más pesada sentía el aire. Tras caminar durante 1 hora encontró un claro. En el centro había un altar de piedra cubierto de velas derretidas y manchas oscuras que claramente eran de sangre. A su alrededor, docenas de pequeñas cruces de madera clavadas en el suelo marcaban lo que parecían ser tumbas. Al inspeccionarlas, descubrió nombres tallados. Correspondían a los niños desaparecidos. De pronto, un crujido la hizo girarse. En la oscuridad vio figuras moverse entre los árboles. Su linterna iluminó brevemente una cara pálida con ojos vacíos. Sofía sintió un terror primitivo, pero se obligó a retroceder lentamente. Cuando regresó a la cabaña, estaba temblando. Reprodujo la grabación que había hecho durante su exploración, pero al llegar al momento del altar, escuchó algo que no recordaba, un susurro gutural que repetía su nombre. Al día siguiente, intentó confrontar a los habitantes del pueblo, pero nadie quiso hablar con ella. Fue entonces cuando decidió regresar al archivo y buscar en los registros más antiguos. Encontró menciones de un culto ancestral que veneraba a la sombra, una entidad que prometía prosperidad a cambio de sacrificios humanos. San Silencio, al parecer, había sido fundado por los primeros seguidores de este culto. Una mujer llamada Magdalena, una de las pocas ancianas que parecía dispuesta a hablar, le reveló más detalles. El pacto se rompía si alguien de fuera investigaba demasiado. No puede quedarse aquí. Él vendrá por usted ahora. Sofía intentó marcharse esa misma noche, pero al llegar a su auto, descubrió que los neumáticos habían sido rajados. Sin otra opción regresó a la cabaña, donde pasó la noche en vela, escuchando pasos y susurros alrededor de la casa. A las 3 de la madrugada, el sonido de golpes fuertes en la puerta principal la sobresaltó. Cuando miró por la ventana, vio a un grupo de personas con antorchas acercándose. Reconoció a algunos de los habitantes del pueblo. Estaban cantando en un idioma que no comprendía. Intentó llamar a la policía, pero no había señal. Buscó un arma improvisada y decidió atrincherarse en la cabaña. Los golpes se intensificaron hasta que la puerta cedió. Sofía vio cómo los habitantes la rodeaban, con miradas vacías y movimientos mecánicos. Detrás de ellos, una figura alta y encapuchada emergió de las sombras. «Tu sangre pagará por la paz», dijo una voz profunda, que no parecía humana. Sofía luchó con todas sus fuerzas, pero finalmente fue inmovilizada. La llevaron al bosque y la colocaron sobre el altar de piedra. Mientras los cantos aumentaban, Sofía cerró los ojos, rezando por un milagro. Justo cuando la figura encapuchada levantaba un cuchillo ceremonial, un estruendo retumbó en el bosque. Las antorchas se apagaron y los habitantes comenzaron a gritar. Sofía abrió los ojos para ver cómo una sombra inmensa, mucho más oscura que la noche misma, se alzaba sobre ellos. La sombra había llegado, pero no para protegerlos. Uno a uno, los habitantes fueron arrastrados hacia la oscuridad. Sus gritos se desvanecieron rápidamente. En medio del caos, Sofía aprovechó para liberarse y huyó del bosque, dejando atrás el altar y los ecos de los cantos. Sofía logró llegar a una carretera principal al amanecer, donde fue recogida por un camionero.
Nunca regresó a San Silencio, pero la experiencia la dejó marcada para siempre. Intentó contar su historia, pero nadie le creyó. Al año siguiente descubrió que el pueblo había sido abandonado y borrado de los mapas. Sin embargo, cada vez que cierra los ojos, Sofía aún escucha su nombre susurrado por la misma voz gutural que grabó aquella noche en el bosque. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.